aquí tienen las dos funciones, ¿verdad? Que posiblemente esto se deba, esta función es para una condición A y esta se deba para una condición B. Eso va a depender en qué contexto lo utilizar. Ahora bien, con respecto a las relaciones, eso significa que por cada valor, ¿verdad? Por cada valor de nitrógeno que el sistema, en este caso el sistema de cultivo de las plantas, recibe, le entra, va a generar una respuesta que es expresada a los valores de rendimiento de materia seca de raíces. Una relación proporcional, directa. Aumenta, por cada aumento de los valores de nitrógeno, va a aumentar los valores del rendimiento. Algunos aumentan más que otros. Y eso está expresado en el valor que está al ladito de X. Fíjense que en la ecuación, en esta ecuación, tenemos que es 102 por X, mientras que en la de abajo es 32X. Eso ustedes lo deben conocer. Ese valor, desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de la función de la línea recta, representa la pendiente de esa línea recta. Entonces, mientras mayor, comparando estas dos líneas rectas, la que tiene mayor pendiente obviamente es la que yo he rotulado como la A. Y la que tiene menos pendiente, que prácticamente es un tercio de lo que es la primera, tiene es una línea recta que se comporta con menos pendiente, que tiende a ser un poco más caída hacia el eje de las X. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien por ahora? Sí, profe. Sí, profe, Ok, está bastante claro. ok. Ahora bien, eso con respecto a las relaciones. La función, vamos a decir así, central en que estos autores o estos investigadores utilizaron para estudiar esas relaciones entre toma de nitrógeno y toma de potasio para ver cómo se comporta el rendimiento de la materia seca fue la función de la ecuación de la línea recta. ¿Ya? La función de la línea recta. Y la ecuación viene siendo los valores que se obtienen cuando a partir de los datos yo ajusto esa función. Por ejemplo, yo voy a pasar a la siguiente lámina. Ustedes pueden ver allí, voy a aprovechar de borrar todos los dibujos. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que esta es la función lineal, ¿verdad? Cuyos parámetros son A y B. Seguramente ustedes la vieron como la pendiente con la letra M, ¿verdad? Y A, pues, que es el intercepto, ¿verdad? Fíjense que estos autores utilizaron fue la versión corta de la ecuación de la función de la línea recta, donde esta función no tiene, en este caso, el intersecto es 0. Y si ustedes se dan cuenta en las gráficas, todas las líneas rectas arrancan desde el origen. Todas arrancan desde el origen. ¿Sí? Y es una versión corta de una ecuación de una línea recta. Aquí lo importante es que la información que les está dando es el valor de la pendiente. El valor de la pendiente, para la interpretación de estos casos, vamos a referirnos a esta gráfica que es la de potasio. Y vamos a referirnos a esta ecuación, ¿verdad? A esta. Y igual 32X. Repito, uno puede escribir como R igual a 32 potasio, ¿verdad? Yo ya le iba a escribir X, la costumbre. R igual 32 potasio. Esta pendiente tiene un significado biológico o un significado agronómico en este caso. Por cada kilo por hectárea que yo incremente, ¿verdad? En el sistema,
en esta condición, ¿verdad? Donde se generó esta línea recta, el rendimiento va a aumentar, y digo aumentar porque la pendiente es positiva. Entonces, por cada kilo, ¿verdad? Por cada kilo por hectárea que yo ingrese al sistema, el rendimiento del peso seco de raíz va a aumentar en 32 toneladas por hectárea. Esa sería como la razón, la tasa de incremento. Ahora, como en esa información, con base a esa información y lo comparamos con la otra ecuación, evidentemente, ¿cuál tiene un mayor efecto de las dos? Obviamente la que tenga la pendiente más alta. En este caso, 102 sería el incremento del rendimiento, ¿verdad? Por cada kilo de potasio que yo incremente al sistema. Y ese mismo razonamiento lo podemos hacer para la curva o la gráfica que está en la parte izquierda. Fíjense que es sumamente sencillo y muy útil cuando uno identifica que la relación entre la variable respuesta, en este caso llamado rendimiento de materia seca de raíces, y el nutriente, en este caso potasio o nitrógeno, si se puede resumir a través de una función matemática de una línea recta, ajustamos con los datos para que nos genere la ecuación, entonces nosotros perfectamente podemos analizarla y sacar conclusiones al respecto. Entonces, repito, ¿cuál es la diferencia entre una función y una ecuación? La función viene siendo la expresión general, ¿verdad? Que en este caso sería y igual a más b por x. Esa es la expresión general de la función de una línea recta. ¿Qué es lo que hace que cambie para convertirse en una ecuación? Cuando ya los parámetros a y b ya tengan números. Y esos números se obtienen a través del ajuste, ¿verdad? De esta función utilizando datos ya experimentales. Que eso es parte también de una de las tareas que ustedes van a realizar y lo van a realizar con Excel. Excel tiene la opción de agregar líneas de tendencia, no sé si algunos lo han utilizado, y las funciones que tiene, digamos, por defecto para ajustar son la función de la línea recta, la función potencia o potencial, power function, la exponencial, la logarítmica y las funciones polinómicas desde grado 2 en adelante. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Fíjense en este caso. Tenemos un caso donde se ajustaron en dos localidades, ¿verdad? La relación, una función matemática para estudiar la relación entre el rendimiento de caña de azúcar, expresado en toneladas por hectárea, de una variedad, ¿verdad? En función de las dosis de nitrógeno, que está expresado en kilogramos por hectárea. Nunca se olviden de las unidades, por favor. Las unidades son muy importantes. Toneladas por hectárea, que es la variable respuesta, y kilogramos por hectárea, que vienen siendo las dosis o las concentraciones de nitrógeno probadas experimentalmente. Ustedes van a ver estadística y seguramente van a ver lo que se llama diseño de experimentos. En los diseños de experimentos se pueden explorar, se pueden evaluar como tratamientos diferentes dosis de cualquier nutriente y eso se puede al final analizar a través de funciones matemáticas. Aquí tenemos un par, ¿verdad?, de ecuaciones, pero que la función, por decirlo así, madre, original, ¿cuál es? La función de, la función cuadrática. ¿Sí? Y es igual a C al cuadrado más BX más A. Esa es la función que utilizaron estos investigadores para relacionar rendimiento del cultivo, de la caña de azúcar en este caso, y
las dosis de nitrógeno. Eso quiere decir que tiene forma de parábola, ¿verdad? Una función cuadrática. Fíjense que las letras C, B y A son diferentes de acuerdo a cada localidad. Por ejemplo, la C para la localidad A es este valor, menos 0.0015, mientras que la C para la localidad B es esta, menos 0,0042, multiplicado por la dosis al cuadrado. La letra B es también diferente para cada localidad. Y el intercepto en cada localidad, fíjense que para la localidad A es 105 y para la localidad B es 196. Ahorita vamos a ver la gráfica. Y esta función, o estas ecuaciones son válidas para este dominio. Y fíjense lo que yo estoy escribiendo y lo que acabo de escribir aquí. El dominio. El dominio, si ustedes se acuerdan de una función, viene siendo el intervalo de valores bajo el cual la función tiene, eh, tiene respuestas válidas. En este caso, lo que serían los valores de X, que serían los niveles de nitrógeno, van desde 0, está incluido, ¿verdad? Menor o igual, hasta 120 kilogramos por hectárea. Quiere decir entonces que ambas ecuaciones son válidas para estudiar la respuesta del rendimiento de la caña de azúcar entre 0 y 120 kilogramos de nitrógeno. Ese es el dominio de la función. Si yo quisiera explorar cuál es el rendimiento de la caña de azúcar con 121 kilos por hectárea, no me va a servir, porque la ecuación, o la función, mejor dicho, fue ajustada con valores de nitrógeno hasta 120. Hasta 120. Eso es lo que significa en términos prácticos lo que es el dominio de una función. Y por supuesto, el rango de la función viene siendo todos los posibles valores de rendimiento que se obtuvieron para cada uno de estos valores de nitrógeno. Y eso lo vamos a ver en la gráfica que viene. Y aquí tenemos la roja, es la de la localidad A, y la curva azul es de la localidad B, y ahí están las ecuaciones correspondientes. Entonces, fíjense, por ser una parábola, ¿verdad? Quiere decir que debe haber un tope en el rendimiento, ¿verdad? Donde nosotros podemos conseguir el rendimiento máximo posible a partir de alguna dosis, ¿verdad? Que permitió que se lograra ese valor máximo. Gráficamente lo podemos ver. Pero fíjense, les digo algo, con la derivada nosotros podemos saber exactamente cuál es el valor de la dosis que corresponde, que garantice la máxima respuesta. Y en el caso de la localidad A, aproximadamente estaría por aquí la dosis óptima para producir el máximo rendimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, va todo bien hasta ahora, ¿verdad? Sí, profe. Ok, excelente. Aquí hay otra función que se utiliza, es prácticamente sinónimo de estudios de agua en el suelo. Aquí tenemos un caso donde tenemos la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Eso ustedes lo van a ver en suelos en tercer año. Hay unas técnicas para poder cuantificar cómo se infiltra, cuánto y a qué velocidad se infiltra el agua en el suelo. Dependiendo de la textura, eso va a cambiar. Si son suelos arcillosos, la velocidad va a ser más lenta. Si son suelos con tendencia arenosa, las velocidades van a ser un poco más rápidas. Entonces, en este caso, se utilizó la medida de la infiltración acumulada de agua en el suelo, a partir del cual se calculan ciertas propiedades hidráulicas. Incluso para diseñar sistemas de riego es importante conocer
la infiltración. Uno al principio puede calcular o puede determinar lo que se define como lámina de agua, lo que se acumula durante un tiempo de observación. A partir de allí, uno puede determinar la velocidad con que el agua se infiltra en el suelo. Estos son procesos muy lentos, de hecho pueden tardar no solo 120 minutos, pueden tardar 2 horas o un poco más, depende de los tipos de suelo. Y aquí está la función. Fíjense, es una función, no sé si alguno puede identificarla, no es una función exponencial. Las funciones exponenciales son más bruscas, ¿verdad? En los cambios. Importante, vuelvo a repetir, la etiqueta en el eje de las Y, la etiqueta en el eje de las X. Esta función es una función potencia en la que se basaron para dibujarla. La función potencia tiene esta característica. Fíjense que en este caso yo podría escribirlo como que la lámina de riego, que es la que está en el eje de las Y, ¿verdad? Es igual a un parámetro A multiplicado por el tiempo, que en este caso está expresado en minutos, elevado a una constante B. Fíjense que es la misma, solo que yo le he colocado las letras de acuerdo al contexto en que le estoy aplicando la función. Y por supuesto, cuando yo ajuste la función potencia a este contexto, evidentemente yo voy a tener ya una ecuación. Esta sería ya mi ecuación. Ups. Aquí tenemos de nuevo la función cuadrática. Yo lo que quería mostrarles con la función cuadrática y en este contexto, generalmente, por cierto, quería decirles, informarles que en los estudios de fertilidad de suelos para la producción de cultivos ya está demostrado que la función que mejor relaciona dosis de nutrientes y rendimiento es una función de tipo cuadrática. Y en esta función cuadrática vamos a analizarla. No sé si ustedes se acuerdan, cuando ustedes observan una función cuadrática, ¿cómo saben, sin ver la gráfica por supuesto, cómo saben sobre la concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Como ustedes pueden ver, el componente cuadrático en el cuadrado tiene un coeficiente negativo. Negativo. Yo le voy a colocar aquí la carita triste. Negativo. Quiere decir entonces que es cóncava hacia abajo. Todos los expertos en estudiar fertilidad del suelo, cuando hacen este tipo de ajustes, lo primero que van a ver es el coeficiente del componente cuadrático, es decir, el coeficiente C, que estaría al lado de la X al cuadrado. Si ese valor es negativo, están contentos porque la concavidad hacia abajo les está indicando que hay un máximo y que ese máximo lo produce una dosis óptima. ¿Ya? Hay otras concavidades, lo voy a poner aquí de manera muy rústica, que en este caso, en X, vamos a tener un óptimo, pero que va a permitir minimizar Y. ¿Sí? Esa concavidad, y cuando revisemos la ecuación de la cuadrática, el componente cuadrático, el coeficiente cuadrático va a ser positiva. Entonces, en este caso, positiva, la concavidad es hacia arriba. Digamos que esa es la relación, como una regla memotécnica, ¿verdad? Si la concavidad es hacia abajo, carita triste,
quiere decir que el coeficiente del componente cuadrático es negativo. En cambio, si queremos ver que la concavidad es positiva, es decir, hacia arriba, carita feliz, el valor del coeficiente cuadrático va a ser positivo y vamos a tener algo como esto. Esto, lo de las concavidades hacia arriba, se da en estudios donde queremos minimizar, ¿verdad? Los impactos, por ejemplo, de malezas, el impacto de agentes fitopatógenos, como el caso de bacterias, hongos, cuando yo aplique diferentes concentraciones de algún producto, bien sea químico, sea orgánico o combinaciones de ellos. Esa es la idea de una función cuadrática y ahí entra perfectamente. El componente lineal de la ecuación cuadrática me está indicando cuál es la tasa con la cual está incrementándose hasta el punto donde llegue el valor máximo o hasta el punto donde llegue el valor mínimo. Y el intersecto, que en este caso es 9.5, quiere decir que la curva cuadrática arranca, ¿verdad? Arranca desde 9,5, desde la respuesta Y 9,5. En este caso el rendimiento sería de 9,5 kilogramos por planta. Ahora, ¿qué significado tiene eso? Muy fácil. Si el rendimiento es cero, perdón, si la dosis de nitrógeno es cero, hago una operación algebraica aquí, cero por esto es cero, cero nitrógeno por esos valores es cero, y me queda que el rendimiento es igual a 9,5. Por lo tanto, quiere decir que este intersecto sí tiene un sentido biológico. ¿Por qué? Porque si yo estoy evaluando en mi experimento, evalué parcelas que no le apliqué ningún tipo de nitrógeno, sino que solamente está creciendo con la fertilidad nativa del suelo, evidentemente el intersecto tiene un significado importante. O sea, tiene un significado biológico razonable. ¿Entendieron esa parte, verdad? Creo que Profe, ¿puede vamos repetir esa parte de la del del intersecto. 9,5? O sea, que era, es que dijo que me indicaba, ajá. Ajá, exactamente. Ya les explico. Ok. Decía que el intercepto puede tener en las ecuaciones cuadráticas, puede tener una interpretación biológica razonable. En este contexto donde yo estoy relacionando el rendimiento, ¿verdad? De fruto con las diferentes dosis de nitrógeno, el intersecto viene siendo un valor en el cual cuando yo no aplique nada, es decir, cuando la dosis sea cero, yo tendría un rendimiento de 9,5. ¿Y cómo hago yo eso? Simplemente sustituyo en N, que es el valor cero del nitrógeno, ¿verdad? Lo sustituyo y hago las operaciones aritméticas necesarias. 0 al cuadrado, pues es 0. Y lo multiplico por este número negativo que tengo acá, pues va a ser 0. Luego sustituyo aquí N también por 0, que es la dosis que estoy tratando de estudiar. Lo multiplico por el coeficiente y también me va a dar 0. Por lo tanto, cuando yo coloque para N la dosis 0, esto al final me va a dar 9,5. Y 9,5 representa el rendimiento en esa dosis 0, que sería de 9,5 kilogramos por planta. Por En este hectárea, caso, ¿no es, ¿verdad? profe? En este caso es kilogramos por hectárea. En esta gráfica, aquí me equivoqué, aquí es por planta. En el enunciado dice por hectárea, tienes razón, pero en la gráfica está escrito kilogramos por planta, así que vamos a usarlo por planta para que no haya... Profe, entonces, Ajá, si yo cojo cualquier valor de X, 100, 200 o ajá, 300, y lo reemplazo por las ajá, M, estaría dando el rendimiento por planta. exactamente. Ese sería importante, sobre todo si usted toma una ecuación de un artículo, ¿verdad? De un documento, y usted quiere reproducir la gráfica, usted va a agarrar esta ecuación y la puede usar en Excel utilizando como valores de X
el dominio de esa ecuación. Fíjense, aquí no parece tan claro, pero el dominio va desde 0 dosis de nitrógeno hasta posiblemente 400. ¿Sí? Entonces, en base a eso, usted puede entonces construir su gráfica desde 0 hasta 400. Por cierto, una recomendación, si van a hacer esta gráfica en Excel o cualquier otra gráfica, es hacerla de uno en uno para que usted pueda visualizar, ¿verdad? Luego, cuál es la dosis óptima, digamos, desde ese punto de vista gráfico, para usted visualizarlo, ¿verdad? Que aquí sabemos que aquí está el punto, el máximo, en el tope. Aquí vamos a tener el rendimiento máximo, ¿ya? Y ese rendimiento máximo lo produce una dosis óptima. Entonces, no confunda, ¿verdad? Óptimo es el valor de X, ese sería el óptimo, y la respuesta máxima estaría en Y, o la respuesta mínima, si es una cóncava hacia arriba. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ay. Ajá. El intercepto entonces indica que en qué parte de Y es que inicia, o sea, que inicia como que la gráfica, se podría decir así. Exactamente, exactamente. Ah, Pero ok. más allá de eso, es importante que ustedes exploren si ese intersecto tiene un significado biológico en el contexto en que se aplicó. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que sí tiene sentido. Cuando la dosis Ajá. de nitrógeno es 0, el rendimiento se hace igual al intercepto, que en este caso es 9,5. Entonces, sí tiene sentido, porque si yo no aplico nada en el suelo, igual la planta va a producir, solo que va a producir menos. Ajá, dígame. Hayley. Gracias. Profe, yo no comprendí, digamos, cuál era la parte o sea, de la segunda cifra de la lineal. Ah, ya. Muy buena pregunta. La parte lineal, ¿verdad? Que ustedes ven en todas las ecuaciones, les está indicando cómo aumenta la respuesta Y antes de llegar al tope. Este sería como si yo trazara una línea aquí. Entonces, este sería como la pendiente de esa línea recta entre el valor mínimo de X, que sería en este caso la dosis 0, hasta el valor óptimo cuando llegue al tope. Por cierto, ¿cómo se llama este tope en una función cuadrática? Vértice, ¿no? Excelente, se llama vértice. Y ese vértice lo compone, desde el punto de vista de este contexto que estamos analizando, ¿lo compone quién? Lo compone la dosis óptima y el rendimiento máximo. Es decir, X y Y, como lo escribieron seguramente, se lo escribieron en el curso de matemáticas. Eso lo conforma el vértice. ¿Sí lo ven? Bueno, y eso es lo que significa esa pendiente. ¿Sí? En una concavidad, hacia arriba, obviamente el valor que está al lado de la X o del componente lineal, si se llama, lo van a tener negativo. Mientras que el componente cuadrático, que le está indicando el tipo de concavidad, va a ser positivo. Simplemente se invierte. Pero fíjense que eso es, este tipo de análisis de que si es cóncava hacia arriba, hacia abajo, es cuando nosotros tenemos una ecuación y no tenemos la gráfica. Si tenemos la gráfica, pues a nosotros, ¿para qué nos interesa saber la concavidad, etcétera? Si ya la gráfica nos las está diciendo. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el análisis de la concavidad se las serviría de algo cuando usted tiene una función o una ecuación como esta y no tiene la gráfica. Entonces, usted trata de inmediatamente de decir, ah, no, si hubo un máximo, no, se trató de un mínimo. Pero si ya tiene acompañada la gráfica, pues ya eso pasa a un segundo plano. Ya lo importante sería más bien determinar cuál es cuál sería el rendimiento máximo, más bien cuál es la dosis óptima que me garantiza el rendimiento máximo.
Eso sí, yo quiero optimizar mi proceso. En este caso, el uso racional del insumo agrícola, que es el nitrógeno. Fíjense que si yo me paso de esa dosis, ¿qué va a pasar? Ya se genera en el cultivo algún tipo de toxicidad que hace que el rendimiento disminuya. Y está Entonces, desperdiciando esos plata. son, exactamente. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que aprovechar cuando ajustamos ecuaciones a partir de funciones ya conocidas. Y vuelvo y repito, esto es una ecuación. ¿Por qué esto es una ecuación? Porque ya tiene coeficientes. Las letras A, B y C tienen coeficientes, tienen números. La función original es la función cuadrática o polinomio de segundo grado, que se escribe y es igual a c por x al cuadrado, etcétera, 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 como se los mostré hace rato. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, sí. profe. Vaya pues. Bueno, aquí tenemos igual una función potencia, donde se estudia la lámina de agua acumulada a lo largo de un tiempo de observación. ¿Sí? Y esta función es una función potencia, no se les olvide. Eso se puede ajustar en Excel perfectamente. Potencia. O power function también, para los que tienen el Excel en inglés. Vamos a ver esta otra, que es la misma función potencia, pero ya invertida. Y fíjense que en el eje de la Y habla de velocidad de infiltración, ya no se habla de acumulación. Esto lo vamos a analizar cuando entremos en el tema de tasa de cambio promedio. Fíjense, esta función está escrita en el contexto del estudio. BI, ¿a qué hace referencia? A la velocidad de infiltración. Y la T hace referencia a la variable X, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes ven en la potencia viene siendo como el negativo les está indicando que la variable velocidad está disminuyendo conforme aumenta el tiempo. Y eso tiene sentido en el suelo, el recorrido del agua en el suelo, ¿verdad? Donde, dependiendo del tipo de suelo, si son arenosos, esta parte va a ser más pronunciada o va a ser menos pronunciada si son suelos arcillosos, pesados, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando utilicen una función es porque están tratando de estudiar relaciones entre variables agronómicas que de alguna manera yo voy a tratar de sacarle provecho a esa relación, a ese estudio, a esa relación. Vamos a ver otra función muy común también en el contexto agronómico, que es la función exponencial, que a veces se confunde con la anterior, con la función potencia, pero la función exponencial, aquí tenemos una función exponencial. La función exponencial dice que y es igual a un parámetro, igual voy a llamarla la letra A, multiplicado por el valor de Euler, el famoso E, ¿verdad? Ese E está elevado a otra constante C multiplicado por la variable X. Fíjense que yo le he colocado a la B, a la constante B, un valor negativo. ¿Por qué? Porque la función exponencial en este ejemplo disminuye la respuesta Y conforme aumenta el valor de pH. Y en el otro caso también. Aquí hablan de un índice de Fusario. El índice de Fusario, como ustedes pueden ver en la escala, va de 0 a 1. Y el pH que utilizaron en este estudio va de 4.5 a 7.7 aproximadamente.
Y aquí vuelvo otra vez a retomar lo del dominio de la función. La función exponencial que estas personas utilizaron y en esta gráfica que está rotulada como B, el dominio está referido a los valores de pH mínimos y máximos que utilizaron para generar esta gráfica. En este caso sería 4.5, sería el valor mínimo de ese intervalo, de ese dominio, hasta aproximadamente 7.7, 7.6, ¿verdad? Por supuesto que desde el punto de vista de una gráfica es una desventaja, que no tenemos con precisión cuáles son esos valores, pero sabemos que nos está indicando de manera aproximada que este es el dominio. Y el rango son todos los valores que se producen, en este caso de índice difusario, ¿verdad? Desde el valor mínimo, que sería este 0.0, no sé, 0.05, por ejemplo, hasta acá, que sería 0.09, por ejemplo. Ahora, ¿en qué me estoy fijando yo? Yo me estoy fijando en la curva, no me estoy fijando en los puntos. La curva es la gráfica de la ecuación exponencial que se ajustó. Atención, no los puntos que se observaron. A partir de los puntos que se observaron, se ajustó la ecuación exponencial. ¿Ok? Eso para que quede claro. Igual que acá en la gráfica de la derecha. Ustedes tienen la curvatura y esa curvatura es producto de la función exponencial. Entonces, en este caso, el rango va desde, en este caso sería, vamos a ver si lo puedo dibujar, sería desde acá hasta acá. Este es el rango de valores posibles. Ahora sí apareció. Ese es el rango de valores posibles que tiene la ecuación exponencial para el caso C. ¿Y cuál sería el dominio? Fíjense que ahora habla de materia orgánica. El dominio sería desde aproximadamente aquí 1.7 o algo así hasta 5.4, por ejemplo. Ese sería el dominio de la función. Y recuerden que eso es importante porque en este estudio de relacionar materia orgánica con el índice difusario, solo sirve para esos valores de materia orgánica. Si estamos en un sistema donde la materia orgánica supera el valor de 6, obviamente esta ecuación no nos va a servir. No nos va a servir porque solo fue ajustada, fue concebida solo para ese dominio. Esa parte sí lo entienden, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Dominio, rango. Es lo que me diga la ecuación, o lo que me diga en este caso la función con los parámetros ajustados. ¿Todo bien? Sí, Todo profe. bien, Sí. Ok. Seguimos. Tengo un problema aquí que no puedo sacar ahora esta tabla de aquí. Ahora sí. Ahora sí. Fíjense este ejemplo ahora. La misma ecuación cuadrática, cuadrática. La función exponencial ajustada a una situación ya conocida por todos nosotros. Fíjense, obviamente esta ecuación fue ajustada hace ya bastante semanas atrás. Relaciona el número de casos de coronavirus en España y el número de días en el eje de las X. Entonces, para que lo vean, esta es la ecuación, lo que yo les decía. Y puede ser usada una letra que indique el número de casos, puede ser P, puede ser C.
X en este caso puede ser D, número de días. Ajá, dígame, Hailey. ¿En qué casos son necesarias las etiquetas en una gráfica para los ejes? Bueno, para cuando usted hace un reporte, lo va a publicar en un reporte, incluso cuando usted lo va a hacer una presentación, porque eso a la audiencia o al lector, depende del foro o el escenario donde lo esté mostrando, lo pone en contexto inmediatamente. Eso es muy importante. Una cosa que debo resaltar es que esta gráfica tiene una gran deficiencia. Una, no tiene las etiquetas en el eje, ¿verdad?, de las Y, ni tiene la etiqueta, perdón, ni tiene la etiqueta en el eje de las X. ¿Okay? Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos una función exponencial, como les decía. Este cuadrado, por ahora, no se los voy no les voy a describir qué significa. Ya cuando ustedes vean, estén más avanzados en estadística, ahí nos podemos volverlo a retomar. Pero igual, aquí ustedes ponen que el exponente de la función exponencial, que es 0,3914 por X, es positiva. A diferencia del caso anterior, pues aquí hay un incremento de la respuesta Y de manera dramática. Eso es lo que define muy bien a una función exponencial, donde los cambios que se producen, ¿verdad?, son dramáticos, son drásticos, tanto cuando hay disminución como hay incrementos. Este es el mismo caso de que estamos hablando, pero a nivel mundial. Esta gráfica es de ayer. Todavía está en etapa exponencial. Fíjense, en etapa exponencial. Esa gráfica sigue siendo en A nivel España, mundial, pues profe. ya... No, esta es a nivel mundial. Fíjense que el eje de las Y ya habla de ya pasó de 3,5 millones de casos a nivel mundial. Fue ayer. Entonces, lo que les quiero decir es pues que estamos en esta, a nivel mundial, por supuesto, estamos en esta etapa exponencial. En algunos países han logrado que llaman aplanar la curva, y ya les voy a decir con qué función se hace eso. Y también la vamos a trabajar en este curso. Aquí tenemos la famosa función logística o curva sigmoidal. Son 4 gráficas que yo los tomé de un artículo donde fue probado para comparar 2 variedades de banano, Valery y Gran Enano. Cada una de las gráficas hace referencia a la ganancia en peso de partes de la planta, por ejemplo, materia seca de hoja, peso del pseudotallo, del cormo, etcétera, etcétera. Y la característica de una función logística o de tipo sigmoidal es que al principio ustedes ven un crecimiento, ¿verdad?, exponencial, pero luego, a partir de cierto tiempo, esto tiende a hacerse estable, ¿verdad? Eso es lo que se llama aplanamiento de la curva. Por supuesto, la función tiene esta característica. En los estudios de crecimiento de planta, cuando a nosotros nos interesa, por ejemplo, crecimiento en biomasa, crecimiento en altura, uno trata de estimar cuál es ese crecimiento máximo, ¿verdad? Pero sabemos que la planta fenece, ¿verdad? Termina su ciclo, entonces comienza a descomponerse, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa parte no se toma en cuenta. Se toma en cuenta esta forma de S como suavizada, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que caracteriza una función sigmoidal. Y esto se aplica en todos los crecimientos de todos los seres vivos, desde microorganismos pues hasta organismos como caso de ballenas, caso de elefantes, crecimientos, aplica para todo eso. Y también aplica a estudios epidemiológicos.
como en el caso de fitopatología. En el caso de fitopatología también se aplica este tipo de funciones, porque la epidemiología no solamente es enfermedades a nivel humano, como el caso que estamos atravesando ahorita, sino también la epidemiología se aplica a estudios de enfermedades que pueden ser peligrosas para las pérdidas de cultivo, porque pueden ser peligrosas para las pérdidas de rendimiento en ganado, incluso, por ejemplo, la fiebre aftosa, etcétera, etcétera. Esta gráfica, y fíjense, yo les dejo la pregunta acá, puede ser considerada una función exponencial, sigmoidal, o sigue siendo exponencial. Esta es la de Costa Rica, hasta ayer. Ya estamos en 742 casos. Fíjense que la etapa exponencial pareciera que para aproximadamente antes del 20 de abril parecía que la estamos ya ocupando, ¿verdad? Ya estaba finalizando. Y sin embargo, pues después del 20 de abril ha habido incrementos. La idea es que si fuera una función logística, los números de casos respecto al tiempo, pues ya sería esperar una asíntota, ¿verdad? O un aplanamiento de la curva para que realmente se comporte como una sigmoidal. Y esa es la idea de todas estas medidas preventivas. La idea es que se genere un aplanamiento de la curva como la que vimos anteriormente. Profe, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre Bien. logística y sigmoidal? ¿No era la misma? La logística y la... ¿Sigmoidal? Ah, no, es la misma. Es la misma. Ah, es que pensé que La era función logística es un tipo de curva sigmoidal. Hay otras funciones sigmoidales, la curva de Gompers, se lo estoy mencionando, la curva de Richards, etc. Todas esas fueron creadas para describir con más detalle las formas sigmoidales. Entonces, una de las funciones sigmoidales que tiene esa forma de S, ¿verdad? Estilizada, es la función logística, que es digamos, la más conocida, la más usada. Pero en estudios de fisiología vegetal, por ejemplo, se aplican otras funciones sigmoidales. Repito, se me vienen a la mente la curva de Richard, la curva de Gompers, etc. Pero todas describen formas sigmoidales. Son curvas sigmoidales, como la que les mostré anteriormente. Ah, ok, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. dígame. ¿Cómo sé cómo diferenciarla? O bueno, ¿cómo sé cuando cómo decirlo? Como la curva sigmoidal no puede llegar a ser en algún punto una cuadrática. O sea, por la tendencia a la que tiene, que digamos, es como que va creciendo, pero al final no sé si como que tiene un punto de declive, se podría decir así, o cómo es que lo puedo diferenciar. Ah, muy buena pregunta. Fíjense que cuando se tienen datos que han sido tomados, registrados en campo, lo primero que hay que hacer es una gráfica de dispersión, un scatter plot, una gráfica de dispersión, para poder ver la tendencia que tiene esa nube de puntos que se van a mostrar en la gráfica XY. Si la tendencia, y allí viene lo que hay que explorar acerca del ajuste, del mejor ajuste de una función, es ver si realmente puede que se parezca a una función polinómica de segundo grado o puede que no sea una función polinómica de segundo grado. Les voy a dar un dato. En las curvas de crecimiento suele utilizarse por ser más sencilla y además porque lo tiene Excel, ajustar una función polinómica de tercer grado.
las funciones de tercer grado se parecen mucho a las funciones logísticas o la función simuidal. La desventaja que tiene la curva polinómica de tercer grado es que tiene una curvatura al final que baja